Bienvenidos y bienvenidas a Metrología y Calidad para la Vida. En el día de hoy estaremos revisando una historia de descubrimientos, una historia extraordinaria. Se trata de la historia de la metrología. Definitivamente la metrología como ciencia moderna ha impactado a toda la humanidad, a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel industrial y a nivel comercial. Esta historia la dividiremos en 4 partes. La metrología primitiva, etapas históricas de la metrología está en todo e información de contacto. Pero en sí, ¿qué es la metrología? La metrología es la ciencia de las mediciones. Desde el punto de vista etimológico de la palabra, la metrología tiene sus raíces en 2 elementos del griego antiguo: metrón, que significa medición, y logía, que significa ciencia. Por lo tanto, la metrología es la ciencia de las mediciones. Esta maravillosa ciencia ha impactado todas las esferas de la humanidad. A nivel nuclear, a nivel de comunicaciones, podemos ver cómo hoy en día podemos viajar de un continente a otro en pocas horas. Pero la metrología también está presente en la era digital a través de la transmisión y recepción de datos vía digital, pero también en la planificación y desarrollo de la moderna infraestructura mundial. La planificación urbanística está directamente relacionada con la metrología. A nivel médico, todos los grandes avances de la ciencia médica están directamente relacionados con el desarrollo de instrumentos y equipos de medición cada vez más exactos y más confiables. Se puede decir entonces que para poder entender el presente y el futuro de la metrología, debemos mirar un poco en su pasado y deshojar los motivos que llevaron a la humanidad a alcanzar esta extraordinaria ciencia, tal como la conocemos en el día de hoy. Es importante entonces que comencemos desde el mismo momento en que el ser humano se hizo consciente de su existencia. El hombre antiguo, para poder garantizar su supervivencia, tiene que desarrollar procesos de medición, y para eso utilizaban su instrumento más básico, que era su cuerpo. Hacía mediciones de distancia, de temperatura y de tiempo. Con el sentido de la vista podía determinar las distancias, y observando el sol podía estimar la hora del día. Con el sentido del tacto podía determinar la temperatura del ambiente y así poder saber en qué estación del año se encontraba. El trueque como figura comercial fue el gran propulsor de uno de los conceptos básicos en medición, el concepto de unidad de medida. Era necesario saber si lo que nosotros estábamos dando era equivalente por aquello que estábamos recibiendo. La historia de la metrología se da en 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de las mediciones antropométricas referidas a los individuos. Una segunda etapa, que es referida a las mediciones antropométricas de los personajes influyentes. La tercera etapa es la etapa de las tendencias unificadoras, y la cuarta etapa, que es la referida a la unificación de los sistemas de medida. En la etapa de mediciones antropométricas, el individuo mide al mundo con su propio cuerpo. Para eso entonces desarrolla unidades de medida referidas a su cuerpo, como el codo, el pie, la pulgada, la yarda, la braza, el paso, la cuarta y el dedo. Se dice entonces que los individuos perciben su realidad a través de su propio cuerpo, a través de sus propias referencias, dando validez así a la famosa frase de Protágoras que decía: el hombre es la medida de todas las cosas. En la etapa de mediciones referidas a las características antropométricas de los personajes influyentes, las unidades de medida eran referidas a las características físicas de reyes, emperadores, faraones o caudillos. El patrón de medida más antiguo registrado hasta este momento es el cúbito egipcio y está basado en el largo del hueso del antebrazo de los faraones. Cuando cambiaban los faraones, entonces cambiaba la unidad de medida y por tanto todas las medidas se alteraban, perdiendo así el carácter universal de las mediciones. El auge y desarrollo de los vastos imperios trajo consigo la necesidad de darle un carácter universal a las mediciones. Es así como Carlomagno establece un sistema de medidas de longitud basado en el pie del rey, cuyo valor equivalía a 32.5 centímetros, y un sistema de masa que correspondía a 13 recipientes concéntricos cuya masa total era de 25 libras peso marco. La unidad de medida era la libra peso marco, que equivalía a 490 gramos. En el año 1100, el rey Enrique I de Inglaterra establece la yarda como una unidad de medida referida a sí mismo.
La yarda es entonces la distancia entre el extremo de su nariz real y el extremo del dedo gordo pulgar de su brazo extendido. Hoy en día podemos ver una representación física de la yarda de Enrique I en el Observatorio de Greenwich, en Inglaterra. Los trabajos de destacados físicos y matemáticos del siglo XVII, dentro de los cuales vale la pena nombrar a René Descartes, Johannes Kepler e Isaac Newton, permitieron una verdadera revolución científica y técnica en la época. Los progresos de la matemática y de las ciencias naturales en el siglo XVII entonces condujeron a que muchos eruditos consideraran la posibilidad de una medida estable, inmutable y precisa. Con la llegada de la Revolución Francesa en el año 1789 se abre el paso a nuevas formas de medir. El obispo de Autun propone el desarrollo de un sistema de medidas que considere como referencia valores característicos de la naturaleza. El 30 de marzo de 1791, el rey Luis XVI designa a Jean-Baptiste Delambre y Pierre-François Michan para medir el arco del meridiano entre la ciudad de Dunkerque y Barcelona. El propósito de esta medición era el de posteriormente hacer una extrapolación de la distancia física entre el polo norte y el ecuador, que correspondía al arco del meridiano que pasaba por la ciudad de París. El 22 de junio de 1799, Francia proclama el sistema métrico decimal basado en el metro como unidad de longitud y lo define como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano que pasaba por la ciudad de París. También se define el kilogramo en términos del metro como la masa equivalente a un decímetro cúbico de agua a la temperatura de 4 grados Celsius. El 20 de mayo de 1875, en París, 17 países plenipotenciarios crean la Conferencia General de Pesos y Medidas y el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Es por eso que en todo el mundo se celebra el 20 de mayo el Día Mundial de la Metrología. La metrología alcanza uno de sus momentos estelares en 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, y a través de la Resolución 12, cuando adopta el Sistema Internacional de Unidades como el sistema más coherente desarrollado por el hombre hasta ese momento. Dado que la definición de las unidades de medida, al menos desde el punto de vista filosófico, estaban establecidas en términos de constantes físicas universales. Finalmente, la metrología alcanza la cúspide de su desarrollo científico y técnico a partir del 20 de mayo del 2019. Cuando se aprueba la entrada en vigencia de las nuevas definiciones del kilogramo, del ampere, del kelvin y del mol. Las definiciones de unidades medidas establecidas en 1960 tenían una debilidad y partía del hecho de que el kilogramo se encontraba basado en una medida física materializada. Fue entonces que gracias al esfuerzo de la comunidad científica internacional se logró definir el kilogramo en términos de una constante física universal, en términos de la constante de Planck. Así llegamos a la metrología como la moderna ciencia que abarca todos los aspectos de nuestra vida. La metrología está en nuestra vida antes de nacer, cuando nacemos, cuando crecemos, cuando decidimos formar una familia, cuando enfermamos e inclusive cuando nos toca partir de este mundo. La metrología está presente en nuestra vida e inclusive en aspectos tan fundamentales como los religiosos. Escuchamos frases como "con la misma vara que mide seréis medido", o "la medida del amor es el amor sin medida". La metrología es entonces una ciencia para la vida. En RCJ Service, Metrología y Calidad para la Vida, te invitamos a conocer más del maravilloso mundo de la metrología en nuestra página web www.rcj-services.com o contáctanos a través del WhatsApp 57 318 664 7446 o a través de nuestro correo corporativo info@rcj-services.com.